De continuación vamos a hablar sobre el pasado continuo. El pasado continuo va a usar un verbo que está en imperfecto, que es el verbo estar. Por ejemplo, yo estaba, tú estabas, ellos estaban y cosas por el estilo. Más otro verbo que termina en ando o yendo. Por ejemplo, yo estaba estudiando, tú estabas estudiando, él, ella estaba estudiando, ellos estaban estudiando, vosotros estabais estudiando. Esto es lo mismo que el presente continuo, es decir, usas el verbo estar más un verbo terminado en ando o yendo. Y en inglés el verbo que se conjuga, lo mismo que en español, es el verbo estar. Y en inglés el verbo estar es was o were. En este caso, los singulares van a ocupar el was y los plurales van a ocupar el were. Y el I va a ser un singular en esta ocasión. Por lo tanto, se diría I was studying, por ejemplo, es decir, el segundo verbo va a ocupar un ing, que son los verbos que terminan en ando o yendo, y el primero es el que está siendo conjugado yo estaba, I was, yo estaba estudiando, él estaba estudiando, she was studying, ella estaba estudiando. It was raining, por ejemplo, estaba lloviendo. Te fijas ahí, por ejemplo, el it no lo estoy traduciendo porque no tendría sentido y los plurales ocupan el were, como you were studying, tú estabas estudiando, o usted estaba estudiando, o ustedes estaban estudiando, y nosotros estábamos estudiando, we were studying, o they were studying, ellos, ellas estaban estudiando. En todos estos casos, el was y el were se traducen como el verbo estar, nunca como el verbo ser o como el verbo tener. Y en oraciones negativas es muy fácil porque simplemente tienes que agregar el not después del was. Por ejemplo, dices, él estaba no estudiando, esa es la forma en cómo se dice en inglés. He was not studying o you were not studying. Pero también el not, recuerda que lo puedes unir junto al verbo was o were. Esto lo vimos ya cuando vimos el pasado del verbo to be. Y podrías decir he wasn't o you weren't sin ningún problema. Y en oraciones interrogativas simplemente vamos a cambiar el orden entre el was y el were con el sujeto de la oración. En este caso sería el you o el she o el they. Primero pondríamos el verbo estar, que es el were o el was, y luego pondríamos el pronombre o sujeto. Y esa es la forma en cómo en general funciona cuando está el verbo to be. También hay oraciones que son interrogativas negativas, es decir, van a ocupar el not, y ahí pondríamos weren't o wasn't al principio y después el sujeto como siempre. Weren't you studying? Es como que dijesen, ¿no estabas tú estudiando para el examen? Esa es la forma en cómo ellos lo dirían. ¿No estaba ella viendo televisión cuando algo más sucedió? ¿O no estaban ellos jugando fútbol cuando algo pasó, por ejemplo? Pero esa es la forma en cómo ellos piensan. Nosotros quizá no es necesario que pongamos, por ejemplo, siempre los pronombres, pero ellos sí lo hacen y en este caso parten con el verbo to be y después agregan el pronombre. Así que esa es la forma en cómo funciona el pasado continuo. Y este pasado continuo no es difícil, así que te invito a que puedas hacer las traducciones que te dejo debajo de este video.